tú eres un Dios de poder, declaramos que tú eres un Dios de amor. Hermanos, que Dios les bendiga, es un gusto saludarlos por acá. Estamos una vez más reunidos nuevamente aquí con el pastor Eli. Vamos a abordar un par de temas ahí que teníamos pendientes y especialmente darle seguimiento a lo que platicamos hace un momento en la radio. Y pues el Señor nos ha estado moviendo a hacer unas cosas adicionales y hoy pues es la primera transmisión que hacemos ya en una mesa tipo foro. Y la idea es pues seguir abordando el tema del sincretismo que abordamos hace un momento en la radio. Y queremos comenzar este tiempo, hermanos, nuevamente orando y pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos instruya y que nos guíe por este camino, hermanos. Entonces que ustedes en donde están y nosotros acá pues vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dé de su sabiduría y dirección. Padre, en el nombre Señor, de Jesús, en nombre de Jesús, bendito sea tu nombre por esta mañana, Padre. Gracias. Señor, tú has sido Gracias, bueno con Señor. nosotros, no Bendito nos has sea tu dejado, nombre, no nos Señor. has abandonado. Rogamos que nos auxilies, Nosotros nos estamos, ayudes, Padre, Señor, sea con corazón de bendición, dispuesto, con Padre, corazón todas sincero, con tu corazón gente, humilde, tu pueblo, Señor, tus siervos, tus pidiéndote que seas ministros, tú el que congregaciones, obre Señor, que nuestras son vidas. pastoreadas, En el nombre Padre, de Jesús, sea de permítenos que bendición todas para las ellos, cosas que Padre. nosotros hacemos sean para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Dale, Héctor. Bueno, continuando con este tema, quiero recoger un par de espiguitas de lo que platicamos hace aproximadamente una hora. Y uno de los versículos que estábamos tocando era acerca del libro de Números 33, versículos 50 en adelante, en donde el Señor le habla a Moisés y le dice que estando Moisés frente a las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros y destruiréis todas sus piedras grabadas, y destruiréis todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus lugares altos, y tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella. Bueno, entonces veíamos y platicábamos de que definitivamente el Señor lo que estaba haciendo era quitar todo el antecedente idolátrico, pagano y de culto que venía a ser piedra de tropiezo para muchos pueblos que optaban las culturas de otras razas, y esto venía a ser un sincretismo. Entonces hablamos también que en el primer libro de Reyes 3, 1, 2 habla Salomón diciendo que él se toma una mujer de Egipto por esposa y emparenta con Faraón, como lo dice en capítulo 3. Y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Y dice solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Pero dice también que Salomón amaba al Señor, pero él andaba en los estatutos de su padre David, es decir, que había guardado los lineamientos que su padre David le había dicho, pero él dice, aunque él quemaba y sacrificaba incienso en los lugares altos. Entonces estamos hablando que no solamente tenía ídolos de culto pagano de otras deidades, que sería idolatría, pero también va muy ligada con lo que es el sincretismo. Amén. Yo quiero partir de algo que Elí dijo la otra vez que nos acompañó, que te recuerdas que habíamos platicado, que bueno, han sido varias cosas, pero la otra vez Elí comentó algo, que nos habían cambiado la dieta y que eso había alterado nuestro metabolismo. Realmente a mí me llamó bastante esa expresión, puesto que yo creo que tiene que ver mucho con esto, porque pensando en la vida de un lactante, dependiendo el tipo de alimento que le den, va a ser el desarrollo que él vaya a tener. Y yo relaciono esa parte con lo del sincretismo,
puesto que el sincretismo trae como una mezcla de alimentos que van envueltos de un paquete que hace que las personas lo digieran, lo absorban, lo tomen y que crean que eso es lo correcto. Y partiendo de eso, vemos por ejemplo cosas como lo que hablábamos hace un momento de personas que se agarran un amuleto o hacen cosas por el estilo con el propósito, digamos, de salvaguardar sus vidas o de tener un beneficio o de hacer algo. Entonces tiene que ver, creo yo, que con lo que vos indicas, Héctor, de acuerdo a lo que la palabra enseña, porque de alguna forma ese sincretismo, esa mezcla se introduce, y casi estoy seguro que para todos nosotros hay cosas que sí son chocantes y que uno definitivamente viene y dice las rechaza, pero hay otras que sí se aceptan. Entonces puede ser que el sincretismo se esté también metiendo dentro de la misma iglesia por ese lado, porque hay una como dosificación dentro del alimento que hace que en algún momento no sea perceptible. Eso es más o menos como cuando se empezó a dar el auge, por lo menos nosotros estamos acá en la ciudad de Guatemala, y se empezó a dar, pues tal vez hablando años 70, finales de los 70, cuando muchas de las congregaciones todavía estaban muy herméticas en cuanto al uso de algunos instrumentos en la iglesia, como la batería, la guitarra eléctrica y ese tipo de instrumentos, que poco a poco fueron siendo adoptados y aceptados, pero de esa misma manera, también hablando de lo que estás mencionando, fueron cosas que fueron permeando poco a poco se fueron metiendo en la cultura interna de la iglesia, no la cultura del reino, sino la cultura, como bien lo decía en Colosenses, de pensamientos humanos. Amén. Eli. Sí, esto es bastante complejo hablar del sincretismo, porque en la sociedad también se da el sincretismo, se da a nivel político, a nivel industrial. Sí. Se dan de varias maneras, se da esta mezcla, porque el sincretismo es una mezcla. Amén. Yo había buscado una palabra como dice que es una tendencia a conjunto y armonías, y que hacen de un solo pensamiento, se mezclan, esa es una mezcla. Y entonces cuando se mezcla otras variantes, deja de ser original lo que está establecido. En este caso estamos hablando de la fe, hablando de nuestra creencia, de nuestro culto, porque a eso es lo que nos lleva al entendimiento, a blasfemar, y nos puede llevar a hablar herejías, y nos puede llevar incluso al ecumenismo, porque ese es el tiro. Sí, así es. Al ecumenismo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque también hay otra palabra que podríamos entender, el pluralismo, en la cual en la sociedad, llamémosle así, en la comunidad guatemalteca, hay muchas creencias, muchos cultos, y nosotros en el pluralismo tenemos que convivir con ellos, ¿sí? Alguien cree en esto, alguien cree en el otro cree en otra cosa, y nosotros tenemos nuestra fe, nuestros cultos hacia el Señor. Entonces, nosotros convivimos con ellas, los respetamos, pero no nos mezclamos. Exacto. ¿Sí? Entonces vamos a mantener, llamémosle así, nuestra fe original. Ahora, el hombre, por sus ansias de poder, siempre va en contra de lo natural, y las ideologías que hoy se están dando llevan a lo mismo, un sincretismo también, ¿verdad? En la cual hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera. Entonces eso rompe lo original. Entonces el sincretismo es malo, porque yo veo que el sincretismo nos lleva, es un sistema engañoso que confunde la verdad con el error, ¿verdad? Entonces tenemos que sostenernos. Miren, yo tengo unos pasajes aquí de la palabra
de nuestra fe cristiana. Vayamos a Hechos, si usted me acompaña, Hechos capítulo 4. Versículo. Verso 12. Okay. ¿Lo leo? Sí, léetelo por favor. Ok. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre de hombres en el cual podamos ser salvos. Exacto. Esa es nuestra fe. ¿En quién fincamos nuestra fe? Pero hoy, ¿qué está pasando? En el sincretismo están llevando a la gente a decirle, mire, todos los caminos nos llevan a Dios. Dios. Ahora, el hombre, como les decía, quiere manipular los pensamientos, las mentes, las conciencias, con tal de sobresalir y opacar la verdad, porque ese es todo el intento en este sistema del sincretismo. Por eso les decía que el sincretismo confunde la verdad con el error. Y yo voy a ir a otro pasaje, en Primera de Timoteo, si lo tienen ustedes más rapidito que yo. Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si nosotros entendemos lo que dice la gente, lo que dicen estos líderes religiosos, juntemos esta creencia o esta fe, ¿cómo se le pudiera llamar? Esa doctrina o esta línea de pensamiento. Las confesiones que ellos tienen, ¿sí? Ellos confiesan una fe. Uh-huh. Okay. Mahoma, Shiva, qué sé yo. Y entonces dice, todos vamos a adorar a un mismo Dios. Nos vamos a dirigir a Dios a través de estos líderes, el politeísmo. Exacto. Entonces ellos lo quieren mezclar y dicen, juntémonos, tipo Nimrod, ¿verdad? Uh-huh. Juntémonos y adoremos a Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que busquemos a Dios juntos? Encontrar los famosos puntos en donde convergemos, encontrar los famosos puntos en donde estamos de acuerdo para unirnos. Pero ese es engañoso. Ajá, por supuesto. Y es un error. Y entonces se mezclan todos estos. Y a la lógica, uh-huh, la gente que no tiene el Espíritu Santo, no tiene la guianza, va a decir, tiene razón, hagámoslo. Y lo hacen. Y en su mente creen que lo están haciendo bien. Uh-huh. Y yo entiendo ahora, hermanos, que el hecho que dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, que es Jesucristo, debemos de afianzar nuestra fe en Él. Amén. Porque el enemigo, que Dios reprenda a Satanás, porque de él emana todo esto, ¿verdad? El sincretismo, el ecumenismo, nos lleva a la blasfemia, a las herejías, porque todo eso es lo que quiere él, confundir y llevarnos a la perdición. Engañados, porque es padre de mentir. Amén. ¿Sí? Y fíjate que incluso ahorita que estás mencionando eso, yo me recuerdo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando los discípulos se le acercan y le dicen, danos una señal de esto y una señal de tu venida. Resulta que cuando nuestro Señor Jesucristo les contesta, a mí me llama la atención que Él dice, mirad que nadie os engañe. 24:4. Entonces a mí lo que me llama la atención es que el engaño es una especie como de entidad que es tan fuerte, que yo lo comentaba la otra vez había con los hermanos, y el hecho de que, por ejemplo, esa entidad es tan fuerte que está vigente ahorita, ha estado vigente desde la fundación del mundo con Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando engaña a Eva, ¿sí? Y de ahí viene hasta este punto que nuestro Señor Jesucristo les dice, mirad que nadie os engañe. Pero es tan fuerte que viene nuestro Señor Jesucristo, se va, está en los cielos, regresa por su iglesia. Ahorita no vamos a entrar en detalle de cuándo, ni cómo, ni en qué turno, nada de todo eso, pero regresa por su iglesia, se la lleva, pone sus pies sobre el monte de los olivos, encarcela al enemigo por 1000 años, y luego al final del milenio lo vuelve a soltar. Y al final de ese milenio todavía sigue estando la entidad de engaño, porque dice que sueltan a la serpiente antigua, si no recuerdo mal, después del milenio,
y en ese punto sigue engañando, después de que ya había pasado todo. Entonces yo veo que precisamente lo que vos decís acerca de que el lo que el sincretismo lo que quiere es engañar a las personas. Es su naturaleza. Es la naturaleza de él, Satanás. precisamente porque lo que quiere es destruir, ¿verdad? Entonces es bien impresionante porque precisamente el sincretismo viene en función de eso, de engañar personas por medio de vanas sutilezas, de cosas que en la percepción pareciera que no hay problema. Y esto que hablas de las señales está establecido en Mateo 24, que son de los últimos tiempos. Amén. Y esto se va a incrementar más. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Hermanos, hay algunos hermanos que están conectados, que Dios les bendiga por estar ahí escuchando la palabra, escuchando consejo que también, bendito sea el Señor, tenemos acá por parte del hermano pastor Eli Hernández. Hoy estamos acá en la congregación donde él pastorea, ¿verdad? Iglesia de Cristo a los pies del Cordero. Quisiera darles el número, hoy estamos en vivo, para los que quieran, tengan dudas, si quieren escribir, 5691-2999, 5691-2999, escríbanos o llámenos por WhatsApp, podemos ahí atenderles. Y hablando del engaño, yo veía en el primer libro de Reyes 12:31 en adelante a un tipo que de veras es de los precursores que Dios castigó, pero lastimosamente dejó simiente, dejó una semilla, una mala semilla, para que la maldad que había en su corazón fuera aumentándose conforme el pasar de los años. Y es Jeroboam. Ajá. Porque Jeroboam edificó Siquem. Y fue en Siquem donde Dina fue violada, donde cayó en un error, en donde las personas, los hermanos, por esa comezón de oír o por el querer descubrir las cosas, el morbo de las cosas ocultas, terminan siendo seducidos y arrastrados en ese error. Dice en primer libro de Reyes 12:31, e hizo también casas en los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, o sea, gente que se sale que no son llamados al sacerdocio. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá. Aquí vemos el ejemplo de cómo muchas congregaciones utilizan fiestas, entre comillas, y a eso le llaman culto. Y eso es sincretismo, porque están jalando deseos humanos, dándoles un tinte espiritual. Además dice, como subió al altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho. Como nosotros, que los reyes después ponen, por eso se decía desde Dan hasta Berseba, porque el mismo pueblo, los mismos hebreos, los judíos y samaritanos iban y subían, cada quien iba al altar que más cerca le quedaba o a donde querían ir, para ir y quemar incienso a los lugares altos. Y eso lo vemos hoy bien palpable, en donde la gente acude no porque están necesitadas en su corazón, sino porque van, porque es que ahí se mueve, ahí esto, aquí lo otro, ahí brincan, ahí chiflan, ahí hacen esto, ahí ofrecen pizza. Parecerá tonto, pero hay gente que ofrece esas cosas y llegan por eso. Y todo eso viene a ser el camino para adoptar las prácticas que ahí se hacen, porque entonces caen en esas famosas reuniones de intercesiones proféticas, de cuestiones similares, y terminan con un espíritu de adivinación. Pero empezó todo por un sincretismo, un engaño.
Por un error, por un engaño. Fíjense, bueno, No, sí, a mí me llama la atención precisamente eso porque ahorita con lo que vos estabas diciendo, vemos, por ejemplo, yo no quisiera que esto sonara como una especie de crítica, pero creo que son ejemplos que podemos utilizar con el propósito de sacar una enseñanza. Pero, por ejemplo, por eso es que de repente vemos ahí iglesias, o pongamos congregaciones o reuniones, en donde lo que predominan son las luces, actividades de esparcimiento, más de esparcimiento, de entretenimiento, que más que de edificación, con el tinte de que hay que atraer a los jóvenes. Yo no estoy diciendo que sí es correcto no hacerlo, pero yo creo que lo que no podemos hacer es sustituir el poder de Dios. Eso no lo podemos sustituir con nada, porque la palabra de Dios lo que nos enseña es que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y de juicio, y que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Entonces yo creo que es muy riesgoso el hecho de querer introducir dentro de las congregaciones para atraer personas. Yo creo que es riesgoso, muy riesgoso, prácticas de marketing, por ejemplo, prácticas de mercadeo, de posicionamiento de personas, incluso por medio de la vestimenta y cosas por el estilo. Entonces yo creo que es muy riesgoso. Entonces veo por ahí que también desde ese punto de vista el sincretismo o la mezcla de las costumbres de los pueblos de afuera se puedan estar introduciendo dentro de la iglesia o dentro de las congregaciones, y no solamente dentro del ámbito netamente espiritual o místico, o esa parte que regularmente a la que le prestamos atención. Hay una parte también que puede ser práctica que se está dando actualmente. Sí, desde el principio, cuando el Señor estableció su ley, Moisés le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso fue una sentencia que el Señor le dejó a la humanidad, a su pueblo. Ahora, con lo que estás hablando, hermano, ya lamentablemente de la iglesia, el paganismo, hay ritos, miro yo, que han adoptado las iglesias porque el Espíritu Santo se ha apartado. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Obviar lo que es la oración. ¿Por qué? El Señor dijo: orad o rogad al dueño de la mies. ¿Para qué? Yo tengo que orar al Señor para que el Señor llene este lugar. Amén. No voy a tener estrategias, como decías, no sé si se podrían decir válidas o no, pero que si yo voy a poner esas luces y voy a poner un sonido bonito, pero que no deje de orar, que no sea la prioridad, porque entonces toda esta tecnología va a venir a mezclarse con la verdad que tengo, y poco a poco va a ser quitada la oración, poco a poco va a ser quitado el espíritu, y entonces nos vamos a quedar bien carnudos, hermanos. Y recuérdense que la carne no entrará en el reino de Dios. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que alimentar entonces? Nuestro espíritu. No, y es que no es que sonemos legalistas, pero no. ¿saben qué es lo que sucede, amados hermanos? Es que tenemos una ignorancia muy elevada de las Escrituras. Porque si decimos nosotros acerca de las vestimentas, bueno, el Señor mismo instituyó cómo debía vestirse Aarón, sus hijos, todos los levitas, cómo debían hacer la ropa, desde sus calzoncillos hasta las piedras que por decirlo de esta manera representaban a cada una de las tribus, pero que eran un adorno sobre las vestimentas. Y dice, la Biblia dice que ellos cuando entraban al tabernáculo se quitaban su ropa común, la de diario, la dejaban a un lado,
y se ponían la ropa sacerdotal. Terminaban su tiempo de servicio, se quitaban la ropa, la dejaban y se ponían otra vez su ropa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No es que estemos en contra de que si alguien usa pantalón de lona, si alguien usa un traje de marca, de una buena tela, no es eso. Es el hecho de lo que representamos dentro de la iglesia. Por eso a Moisés lo reconocieron como egipcio, no por la forma en que hablaba, sino por su vestidura. Y es que tenemos que hacer, si el Señor hace distinción entre su pueblo, entre el que le sirve y el que no le sirve, entonces ¿cómo vamos a distinguir nosotros a un hijo de Dios que está siendo transformado? Porque el que está siendo transformado por dentro va a saber cómo transformarse por fuera. Y eso no es legalismo, eso simplemente es enseñar la verdad que está escrita. Es cuando el Espíritu Santo precisamente le guía a uno a la verdad. A la verdad. Pero porque si no, nosotros no podemos obligar a las personas, pero sí es nuestra obligación, por decirlo de esta forma, es nuestra obligación exponerles la palabra de tal manera que sepan que hay algo más allá de lo humanamente visible. Sí, pero si no hay una administración del Espíritu Santo, al final de cuentas las personas van a tener lo que hablabas al principio de la dieta y el metabolismo, los famosos rallies, los famosos encuentros, las famosas fogatas y un montón de cosas que pasan y están bien bonitas y sienten, qué rico estuvo, lloré. Que como esparcimiento, como una actividad así, sí es necesaria, y son valideras. Calmar la conciencia, ¿no? Pero no para eso. Sí, es que ese es el tema, porque por ejemplo, tampoco nosotros estamos diciendo que entonces eso no se haga. Exacto, lo que estamos diciendo es que no podemos por ejemplo, no podemos sustituir el mover del Espíritu Santo con una reunión alrededor de una fogata en la playa. Exacto. O sea, está bien, o sea, no estamos diciendo que no lo haga. Eso es una coinonía, lo que la Biblia lo describe. Eso es hacernos comunes. Hacernos comunes, platicar, disfrutar. Eso está bien, pero no podemos sustituir el mover del Espíritu Santo por una actividad de esa. Porque si no vamos a caer en lo que decías, Eli, acerca de que entonces nos vamos a volver carnales. Y entonces todo es reunión, todo es cafecito, todo es, y se nos olvida orar, sí, y se nos olvida acercarnos a la presencia del Señor e interceder, a clamar por la presencia de Él, cuando realmente lo importante es eso. Porque cuando, por ejemplo, a los discípulos, después de que nuestro Señor Jesucristo fue levantado, lo que Él les mandó fue que se fueran al aposento alto. Exacto. Fueran al aposento alto, porque allí va a descender el poder de Dios para que ellos fueran habilitados. Pero si nosotros lo vemos de esta forma, si nosotros lo que estamos haciendo es que con las personas los estamos llevando a una fogata, a jugar fútbol, a hacer el rally, como aquel bien dice, ¿cuándo ellos van a ser capacitados? ¿Cuándo el Espíritu Santo de Dios va a descender sobre ellos y les va a llenar de poder para ir a hacer la gran comisión que en algún momento platicamos? Eso no lo puede dar en un partido de fútbol. No. Eso no se puede dar en una reunión de jóvenes en donde hay luces y entonces se siente que uno está contento. No, tiene que venir por el lado de un tiempo de consagración y de búsqueda del Espíritu Santo. Entonces, a eso es a lo que... Y ese tiempo de consagración, ¿qué conlleva, mi hermano? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, exponernos a la palabra, es decir, a la predicación. Amén. Es decir, un culto, por eso dice un culto racional. Exacto. Mire, todo esto nos lleva, estamos hablando del sincretismo, ¿verdad? Las mezclas que están llegando, y es opacar la fe. Sí. Nos opacan la fe y nos apartan de Dios. Y entonces ya vienen todas estas cosas que se están hablando con una mentalidad creyendo que se le está agradando a Dios, y estamos bajo un manto de engaño. Yo estaba leyendo aquí un pasaje en 2 de Corintios capítulo 6, y dice el Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Y esto es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Pero viene por no recibir
el consejo, no aceptar el consejo, no obedecer lo que Jesús decía en Mateo 24. No, en los tiempos finales, tiempos postreros, no se dejen engañar. Y nos hemos dejado engañar mucho por la influencia de algún líder que tiene fama. Que eso es cardíaco. ¿Por qué? Porque esa es su influencia. Y sin saber que siguiendo a como dice el dicho, ¿verdad?, donde va Vicente, ahí va toda la gente. Aunque vaya el barranco, viendo otras cosas, ¿qué dirección van a tener al pueblo? Exacto. Entonces, es lo que te digo, viene un líder que tiene fama, tiene miles de seguidores, templos grandes, y lo que él diga para la gente es una ley. Sí. Y ahí van. Lo que él dijo, así es. Así es. No vienen, ¿será cierto que dice la Biblia esto? Señor, no hay comunión con Dios. Y es que eso tenía que ver con la nobleza de las personas, porque yo me recuerdo de lo que el apóstol Pablo decía, que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos, cada vez que Pablo llegaba y exponía la palabra, ellos iban y revisaban que lo que Pablo estuviese diciendo estuviera de acuerdo a las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente, o sea, y así es, lamentablemente va a haber siempre de los dos tipos. Va a haber gente que sí es noble, porque llega e investiga y revisa, y hay otros que lamentablemente se dejan engañar. Fíjese, perdona, Dale. Héctor, siguiendo los pasos de este consejo de la palabra, nos estamos dando cuenta que cuando venimos a la casa de Dios, ¿cuál es el motivo de venir a la casa de Dios? Que se ha perdido. Mire, hemos llegado al sincretismo religioso de venir a la casa de Dios. Voy a llegar a la casa de Dios porque es domingo, los jóvenes para No ver tengo si que ya- hacer. hoy no hay juego, no hay partido, no van a estar en la casa aburrido, me voy a la iglesia. Oigan esa mezcolanza, que Dios reprenda al enemigo, porque esto es lo que ha estado alimentando el corazón de mucha gente, cristianos. Yo les he dicho, son creyentes incrédulos. Sí. Sí, vinieron a los pies de Cristo, pero no creen en un Dios verdadero. Cuando yo miraba los nombres de Dios, ayer lo estábamos leyendo, nosotros tenemos un grande privilegio de tener un Dios que suple toda necesidad. Estás en conflicto, tenés un Dios guerrero. Estás enfermo, tenés un Dios sanador. Te hace falta algo, tenés un Dios proveedor. Pero como no lo conoce el pueblo, solo lo oye. De vista, decía Job, ¿verdad? De vista te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos que rogar al Espíritu Santo que nos sea quitada esa venda. Y el temor de Dios en nuestro corazón. Porque ahora se le predica a la gente, mire, vengan a los pies de Cristo que se va a ir al infierno. El infierno no existe. Y quitan toda verdad, porque se han dejado influir por las redes sociales. No, el infierno es aquí en el mundo, y que Dios no es malo para mandarnos al infierno, y una serie de contradicciones a la verdad, que, como decimos, viene del enemigo a través del sincretismo, con un pensamiento erróneo y de engaño. Y tenemos que levantarnos como pueblo de Dios a entender, como dice la Biblia, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada. Ninguna. Al contrario, la luz de la que alumbra las tinieblas. Por eso el Señor dijo, Satanás no tiene nada en mí. Sí. O sea, de él no había nada que él tuviera depositado una puerta, o que le hubiera cedido algún derecho para que lo acusara, para que le hiciera daño. No tenía, no había una pista donde pudiera aterrizar. No hay ningún receptor. No había ningún No hay receptor. receptor. Un engaño a todas luces, tal vez ustedes lo han visto en el espiritualismo, y aparte del espiritismo. Exacto. El espiritualismo, llega el cliente con su sodicha, ¿va? Y le cuenta su problema. Vamos a orar. Y ora. Vamos a leer la Biblia. ¿Cómo envuelven a la gente? Porque en primer lugar son ciegos guiando a otros ciegos.
¿Y cómo sale esa persona después de que le leyeron la Biblia, oraron y le hicieron brujería? Ese sincretismo engañoso, de un engaño, esta condición de esta persona va a ser peor. Por supuesto. Va a ser peor porque no tiene una guianza. Y a veces van con su líder, con un pastor que no se preocupa por estudiar la palabra, no se preocupa por orar, y le dice, mire, en el nombre de Jesús ahí se quitó todo, ahí está. Y la persona sigue deteriorándose espiritualmente porque no tuvo una ministración de la palabra, no tuvo una ministración de la verdad. No hay una verdad como la palabra de Dios, como la verdad que nos dice Dios, para contrarrestar las mentiras de Satanás, ¿verdad? Y entonces, otra parte que dice aquí, a mí me fascinó mucho, dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? Y eso hoy lo están haciendo, como les decía. Veamos ese ejemplo de los espiritualistas, ¿verdad? Ellos oran. Fíjense que en una ocasión me pidió favor, no era yo, yo era una oveja, y me dijo un compañero de trabajo, vos tendrías el tiempo para ir a orar por mi hija, yo quiero que la bendigas, porque fíjate que vamos a hacer una misa y el sacerdote pues la va a bendecir, se iba a graduar de espiritista. Oíme, entonces para mí empezaron los choques en mi mente. ¿Cómo voy a bendecir algo diabólico? Si el otro lo hace es por ignorancia o por el color del billete. Por el color del billete. Entonces, ese sincretismo ahí está, de hecho, ¿verdad? Que de hecho ahí, en ese tipo ahí ahí es donde más se ve, y es por todos lados y por toda la gente visto, bien recibido. Y no tienen problema con recibirlo. Porque ahí vemos personas. Es negocio. Sí, ahí vemos personas prominentes que se dejan hasta pasar algunas ramitas ahí, que son ministros justamente de esa tendencia. Y eso ha estado dentro de la iglesia, de que se aprueben cosas que no son correctas, pero por conveniencia. Hermano, fíjese que me voy a ir mojado para Estados Unidos. Entonces, yo lo voy a bendecir. ¿Cómo se va a bendecir algo donde se violan las leyes? Para mí, no es correcto. Pues, no es correcto. No es correcto. Pero el papá de ese muchacho que se va es diezmador en la iglesia. Y si no lo hago, dejaré de percibir eso. Entonces yo ya voy a entrar dentro de los que comercian el evangelio. Dice, como decir, no somos legalistas, pero nos lleva a ese punto de hablar la verdad, porque la verdad para muchos les duele y no están de acuerdo, porque su vida o su sistema metabólico no lo digiere. Y necesitamos nosotros, a través de la oración y la palabra, la administración de la verdad, cambiar eso en el pueblo de Dios. Y lamentablemente no lo estamos haciendo. Gloria a Dios por este canal, que en algo, como decías, damos una luz o una lucita, damos una palabra que en algún momento, un consejo que el Espíritu Santo a alguien le está hablando. Amén. ¿Sí? No, y lo que decías hace un momento de que en esas grandes ligas, ¿verdad? Hay gente que pues se mueve no solamente mucho poder económico, sino también poder político. Y por eso vemos a los líderes políticos buscando presentarse con los chamanes, presentarse con los arzobispados y presentarse con los ahora apostolados. Y van en romería. Haciendo proselitismo. Sí, haciendo proselitismo político y religioso. Porque por eso la Biblia dice, hay de ustedes escribas y fariseos, que hacéis proselitismo y hacéis 2 veces, dice, más merecedor del infierno a ese al que están haciendo prosélito. Y eso y no se habla, no se predica. Porque no es un mensaje bien recibido, pero que al final de cuentas está descrito y enseñado en la palabra. Y la gente no lo lee, y la Biblia dice, lo que hablabas de 2 Corintios 6, el apóstol escribe acá y dice, y como colaboradores con él
es decir, con el Señor, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. La gente está recibiendo la gracia de Dios en vano. O como a la ligera. O a la ligera. En el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Hermanos, este es un día de salvación. Ministros que están en las congregaciones y si escuchan esto, lo van a escuchar. Recuérdense las palabras del apóstol Pablo diciendo: he aquí, ahora es el día de salvación, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Por amor de Dios, ministros, pastores, llámense como se llaman, no den lugar a tropiezo para que el ministerio del Señor no sea desacreditado. Tiene que haber un tiempo para respetar las cosas, los altares, las congregaciones. Hace unos días, cuando fuimos allá a la costa, una de las personas que se acercó a aceptar al Señor era un vendedor ambulante de manías y cargaba su cajita de manías. Puso su venta en el piso, se quitó su gorra y inclinó su cabeza porque se estaba orando, porque se estaba exponiendo la palabra. Hoy en la iglesia cualquiera anda con la gorra de un lado y así están los pastores predicando. Y como digo, no es porque a mí me caiga mal, es que ¿qué es lo que yo estoy representando? ¿Qué es lo que la palabra dice? Si viene un incrédulo, uno que no ha aceptado al Señor, y ve a una gente reunida así, ¿qué es lo que va a pensar? Que son reggaetoneros, que son beisbolistas, que son mareros. Pero si ve un grupo de personas en su sano juicio, platicando coherentemente, como dice la Biblia, profetizando, por todos va a ser convencido, por todos va a ser juzgado. Y eso es lo que se ha perdido en los cultos. Por poner el orden del hombre y seguir los protocolos, se ha perdido el dejarle el espacio al Espíritu Santo. Claro, Dios es un Dios de orden y hay que tener un orden para todas las cosas, sin perder el principio fundamental del Espíritu Santo, que es el que guía. Él es el guía. Sí, Él es el que guía a toda verdad y no va a dejar que nadie se pierda, siempre y cuando le esté buscando de corazón, porque al final de cuentas tiene que ser también con un tema de una convicción personal, el hecho de acercarse a Él, porque dice que cuando nosotros nos acerquemos a Dios debemos de creer que Él nos está escuchando, de que Él está allí y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El esfuerzo que nosotros debemos de hacer es precisamente ese, buscarle a Él, porque sabemos que le podemos encontrar. Y ahí es parte de eso, ¿verdad? Pablo, cuando habla sobre las manos, que dice la Biblia, él habla en el verso 7 y dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Yo veo aquí que el ministro tiene que estar hacer cosas con tal de que se va a ofender a aquel, mejor no se lo digo. Yo tengo que dar la verdad, le guste o no le guste. Alguien decía ahí, no le importe si la gente se enoje, si le habla la verdad, cuánto lo han insultado a Dios. Darle la espalda a Dios es un insulto. Y esto dentro de la iglesia está sucediendo, lamentablemente. Una de ellas, la gente, los líderes han perdido la sensibilidad de amor por las almas. Ya no se predica arrepentimiento, no se predica que confiese su pecado. Ahora todo es, los cielos se están abriendo, la bendición viene para usted, vienen carros, suelos, puntos, etc. Y lo que menos ofrecen es lo principal. ¿Cuál es la esperanza para nosotros? Cristo venga por nosotros y nos lleve a la casa del Padre. Amén. Esa es la esperanza nuestra. Si no tenemos esa esperanza, nos vamos a quedar, hermanos, a gozar el juicio de Dios,
Qué paradoja esa. Qué paradoja esa, el hecho de decir que el pueblo que no se santifica, no se consagra, tristemente se va a quedar. Sí, así es. Tristemente se va a quedar. Y va a ser mucho pueblo que no siguió el consejo. No os dejéis engañar. Y es que ese punto es la clave, porque lo que estamos hablando no va en función de un pensamiento humano, de un pensamiento con la perspectiva de uno como ser humano, sino que el objetivo principal de la enseñanza de la palabra es que alcancemos aquello para lo cual fuimos llamados. Exacto. ¿Y para qué fuimos llamados? A mí siempre me ha llamado la atención este versículo de 1 Corintios 15, donde dice la palabra de Dios que cuando está hablando de la resurrección de Cristo, y llega un punto en el texto en donde dice, porque si nosotros, esa es impresión, a mí siempre me ha llamado bastante ese versículo, dice, porque si nosotros esperamos en Cristo únicamente para esta tierra, de todos los hombres somos los más dignos de lástima. Entonces, ¿por qué me llama a mí la atención? Porque es que no estamos hablando de un evangelio que se queda en esta tierra. Estamos hablando de un evangelio que trasciende, que va mucho más allá de la limitación que tenemos en este mundo. Porque al final de cuentas este mundo es eso, una cárcel, es un lugar intermedio, es un lugar pasajero. La misma palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que somos pasajeros, que solamente estamos de pasadita en este lugar. Y cuando nosotros vemos la palabra de la forma en la que tal vez la estamos hoy como que sacándola, no en función de que cumplan un estándar humano, sino que la idea es exponerla con el propósito de que nosotros alcancemos, nosotros mismos los que estamos acá, alcancemos el ser tenidos por dignos de escapar de lo que va a acontecer sobre esta tierra, porque es ineludible que va a suceder algo. El apóstol Pedro viene y dice que los elementos van a ser pasados por fuego. Entonces, y la misma palabra, el apóstol Pedro, si no recuerdo mal, también dice que el juicio comienza por casa. Entonces nosotros mismos, o sea, nosotros los que estamos acá, tenemos que poner nuestra mirada en alcanzar lo que Dios quiere para nosotros, de dar la talla que Él tiene para nosotros. No es un tema de es que yo tengo la razón y ustedes tienen que hacerlo. No va por ahí. No, porque si el espíritu nuestro quisiera hacer, miren, ustedes no hagan esto, hagan aquello. Miren, hermanos, en cuanto al sincretismo, como hablábamos allá en la radio, ni siquiera hemos tocado el tema de la Navidad, que es un sincretismo muy fuerte metido ya en la iglesia, pero de eso no nos estamos enfocando en eso, porque no es nuestra intención lastimar, aunque cada quien va a discernir si es bueno o no, pero la Biblia sí describe a amplias luces, incluso los mismos diccionarios seculares dicen que es paganismo, entonces no hay vuelta de hoja. Sí, hablando de si fuera cuestión de atacar, pero no, el objetivo es, como bien decís, el que podamos proceder al arrepentimiento y el escudriñar nuestro campamento para ir sacando las cosas que hemos dejado meter, que son mezclas, sí, que son mezclas, sí. Claro. Porque indudablemente nosotros también en algún momento hay cosas que nos han permeado, hay cosas que están metidas ahí, que al final de cuentas nosotros tenemos que también detenernos y decir, ok, que cómo está mi vida, sí, cómo estoy yo, o sea, qué cosas del mundo, qué cosas de la cultura que me rodea, qué cosas. Tomate esta agüita de esto. Al principio es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Ahí tal vez yo quiero hacer un apuntalamiento. El Espíritu Santo a uno le habla. Claro. El Espíritu Santo le dice a uno, y seguramente todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos escuchan, en algún momento han sentido que vienen y hay algo aquí adentro que le da un testimonio a uno, y le dice, eso no. La alerta. Le tira la alerta, le tira
esa lucecita. Yo lo que les recomendaría a los que nos escuchan es que le haga caso a ese espíritu. Sí. Que le haga caso, porque eso precisamente es el espíritu hablando. Eso que le pone esa alerta, ese será, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Ya, si el hecho de que se levantó esa alerta quiere decir que hay algo raro, entonces mejor hágale caso al espíritu, porque el espíritu es el que nos está hablando en ese momento. Ahí se ve la paternidad de Dios. Amén. Sí. Por el hecho de que dice que nosotros, si somos hijos, nos van a corregir. Y para eso está el Espíritu Santo, Amén. para redarguir donde estemos caminando mal. Pero aquel que oye la palabra y no le hace caso, lamentablemente no es hijo. Porque la Biblia lo dice. Si a nosotros nos corrige el Señor es porque Él quiere que estemos en una línea de agrado hacia Él. Y es por eso su consejo. Ahora, viendo lo que decís, y venía a mi mente en Génesis, cuando la serpiente tiene una comunicación con la mujer. Ya Dios les había dado instrucciones de cómo estar en el huerto, y le dice: no van a comer de este fruto ni de este árbol, porque si comen de eso, de hecho van a morir. Y viene el enemigo y desvirtúa lo mismo que está pasando hoy. Le dice a Eva: mira, Dios dijo que te vas a morir, no te vas a morir. Aquí implican muchas cosas. Hizo a Dios mentiroso. Le dijo: Dios te está engañando, no es verdad, no vas a morir. Y la lógica entra en la mente de todo ser humano. Nosotros a veces, a mí me gusta analizar muchas cosas, y a veces me dicen: ¿qué estás pensando? ¿Lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? Pero es que yo analizo como un juego de ajedrez, ¿verdad? Ese movimiento que te puede traer, bueno, el que sabe jugar ajedrez, ¿no? Pero yo creo, hermanos, de que ese mover del Espíritu Santo todavía por misericordia se está moviendo dentro del pueblo. Amén. Y el pueblo, como que dice: no, hoy no, estoy feliz, voy a ir a mi baile, voy a ir a esto, voy a ir a... satisfaciendo la carne, lo humano, el pecado. Porque piensa de que el Señor es tan amoroso que no lo va a condenar. Y esa es la mentira que Satanás desde tiempos antiguos sigue diciendo. Su retórica es esa: engañar al pueblo, engañar al Hijo de Dios, aquel que a Dios le ha hablado a su corazón. Si aceptaste a Cristo, aceptaste al Señor, es porque Él se reveló a ustedes, se reveló a mí. Y ahora, ¿qué es lo que quiere? Desvirtuar el enemigo, desvirtuar esa gran verdad que como hijos de Dios tenemos preciosas promesas. Y la verdad, hermanos, lo que decía Pablo, que aunque estuviera vivo o estuviera muerto, somos de Cristo. Pero si mantenemos una constancia, en el Evangelio es constancia, si mantenemos una fe genuina, si nos mantenemos dentro de los lineamientos del Señor, el Señor nos va a ayudar en nuestras debilidades. Pero esforcémonos, es lo que decías, hablándole al público. Si sienten ese llamado, háganle caso al Espíritu Santo. De lo del sincretismo, y que ya no lo abordamos allá con un poquito de más detalle, fue el tema cómo el sincretismo se mete dentro de las congregaciones por medio de la música. Ese es otro tema. Por eso te decía, porque es que precisamente la idea es traer a colación estos temas, porque hay cosas que no se pueden abordar totalmente dentro de la iglesia, dentro de un programa, y por eso es que lo traemos acá, porque podemos abrir un poquito más. Y precisamente veíamos con Héctor hoy en la mañana, o hace un rato en la radio, que precisamente el sincretismo, yo decía que es como, utiliza como un vehículo, la música, para permear, para meterse. Yo, en son de broma, entre broma
entre broma y verdad, les decía yo a los hermanos allá en la iglesia, les decía, hermanos, miren, perdónenme, pero aquella canción o aquel canto que dice con una corona de espinas te corona. Entonces, ¿cómo va a ser posible que nosotros vengamos y con la falta de entendimiento estemos cantando eso, cuando realmente eso lo que fueron, la intención de eso fue burlarse de él, y cómo de cierta manera la gente lo recibe y hasta llora con eso. Y por ejemplo, también otro canto, y yo no sé ni quién canta eso, pero yo lo he escuchado, pero por ejemplo esa y otra canción, por ejemplo, u otro canto que dice a los pies, quiero estar a tus pies, creo que dice, porque es el lugar más alto que existe. Que no hay lugar más alto que estar a tus pies. Eso. Sí, entonces yo digo, entonces no, el objetivo de esa canción no es adorar al Señor, porque Él lo que quiere es estar a los pies, porque Él entiende que estando ahí, entonces Él está en eminencia. Entonces ese tipo de cosas se están metiendo, y incluso aquellas palabras que se están dando actualmente con este tema de lo que le llaman la Agenda 2030, que ahorita lo traen mucho a colación. Yo he escuchado muchas personas que están hablando de la Agenda 2030, pero eso está implementado desde los años 2000 que vienen con eso, y ahorita pues ya tienen un escenario bien claro, pero hay una palabra clave dentro de ellos, que es el empoderamiento, y especialmente de las mujeres. Entonces hay cosas de ese tipo que esa palabrita metidas de los púlpitos. Exacto, que realmente es un movimiento humano. Sí. O sea, no podemos venir y decir que eso es de parte del Señor, porque no es así. Entonces es lamentable que de repente muchos ministros estén haciendo y utilizando las plataformas para trasladar enseñanza de ese tipo. Entonces hay muchas cosas, en especial en el tema de la música, que se está metiendo el sincretismo y está engañando personas. Entonces, no, y si miramos de eso ahorita que decís acerca de eso de cuándo vienen las agendas, yo me recuerdo que hay un libro, un escrito que está de Sergei Nilus, que habla de los protocolos del priorato de Sion. Y ahí está hablando toda una cronología de eventos, los certámenes de belleza, las olimpiadas, los campeonatos de fútbol, los mundiales, y está un montón de cosas. Es un adoctrinamiento. Es un adoctrinamiento global de cómo a las más adormecidas, engañadas y bueno, y eso es lo que le gusta, porque por eso se dejan sojuzgar. Ahora, que fue inspirada por el Espíritu, entenderíamos lo que viene de fuera. Todo eso nadie lo va a parar, y no se va a parar, porque está escrito. Todos los que van a ser sellados por el anticristo, todos los que van a ser sellados por el escriba divino de Dios, y todos aquellos que se van a quedar a la gran tribulación a lavar sus ropas en la sangre del Cordero, por no haber puesto atención ahorita a todo esto y haberse seducido su corazón. Lo que decías, hermano, de que hasta lloran con los cantos, ese solo es una manipulación al alma, porque el alma, como no tiene comunión con el Señor, se mantiene cargada. Y entonces al escuchar un coro, un canto que dice que es adoración, entonces dicen, ay, adoré al Señor. Y no, hermanos, es mentira. No es así. No saben hacer la diferencia o entender qué es adoración y qué es una alabanza, por decir así. Sí. Y yo lo veo con muchos ministros que no saben, porque no leen. Exacto. No tienen la instrucción de la palabra del Espíritu para enseñarle al pueblo, ¿verdad? Yo estuve en un lugar donde decía, vamos a adorar a Dios, y era un chungachón, hermano, que no tenía sentido lo que estaban diciendo. En las redes sociales me mandaron a mí dos personajes ahí que están en una iglesia. Uno está cantando que no es gallina. No sé si le dice que el diablo se metió a su habitación, se metió a la cocina, y que él no es gallina. O sea, esta persona no es gallina. Y así es el coro. Y no soy gallina, y no soy gallina.
dígame, ¿qué edificación tiene el pueblo con ese tipo de alabanza dentro de la iglesia? Y eso es lo que le gusta a la gente, el ritmo, ¿verdad? La armonía de todo lo que hay, la sonrisa que les alegra el corazón. La carne es estimulada a estar alegre por ese tipo de música, como decís. Y hay otras cosas que uno mira ahí dentro de lo que es la música, se ha metido tanto. Y recuérdese que Satanás, que Dios lo reprenda, no era Satanás, era Luzbel, fue creado entre música. Según dice la palabra, que los primores de los tamboriles estaban preparados para él. Sí. Y entonces, pero como él distorsionó su corazón, se envaneció por la belleza que tenía, se volvió en contra de Dios y se vino a la tierra a hacer pedazos la creación de Dios con engaño y errores, ¿verdad? Que estamos pagando la consecuencia nosotros, viendo que lo que hablabas, hermano, no hemos aceptado. Dice la Biblia que el enemigo vendó los ojos del entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos cristianos, no, el mundo ya está cegado, sí. Pero dentro de la iglesia, hermanos, tienen vendaje y no aceptan. En una ocasión me dijo un hermano, mire, ¿y por qué no cantan ese tipo de música? Él me dijo el tipo de música que haría. ¿Por qué? Porque toca la carne. El ritmo toca la carne. Sí. Entonces, y hay personas que vienen a la iglesia no con pudor, sino que como que vienen con calcomanías dentro de su cuerpo y vienen con una segunda piel. Lo que hace es que en lugar de ser de edificación, sirven de estorbo para otros y ya los lleva a pecado, ya funciona la mente, porque el engaño a través de la música, ¿verdad?, hace que se mueva la sensualidad. Miren, aquí está entrando otros espíritus, sí, ¿verdad? Lo que hablamos del sincretismo, el espíritu de Salomé. Sí. Sí, y es que al final de cuentas todo esto que estamos hablando precisamente es sincretismo, sí, porque es mezcla, sí, es la introducción de otras doctrinas, de otros pensamientos, de otras costumbres dentro de la congregación o dentro de la iglesia del Señor, y eso es lo riesgoso. Regresando con el tema de lo de la música, es impresionante porque yo estaba revisando, bueno, ni revisando realmente, estaba escuchando unos videos ahí que la verdad es que yo todavía no lo he entrado a investigar, pero hay muchos cantos y ponían ejemplos de ahí, y tal vez ahí más adelante cuando venga un ministro de alabanza que conozca un poco más de esto nos puede ayudar, pero por ejemplo cuya melodía o armonía están basadas en cantos de afuera, o sea, más como que sutilmente introducidos dentro de las congregaciones. Aparte de lo que yo te decía hace un momento, de que hay gente que viene y le cambia literalmente la letra a una canción, la deja íntegra, toda la melodía, toda la estructura musical la deja, y lo que le cambia es letra, y en lugar de decir con el saco sobre el hombro, dice con la Biblia bajo el brazo, y así van cambiando las letras, pero la esencia de las canciones sigue siendo la misma. Entonces yo creo que hay de todos los tipos que se da el sincretismo, cómo se mete dentro de la iglesia. No, y fíjese que qué curioso es bueno, tal vez no es curioso, realmente es como un hecho pensado. Cuando vemos nosotros a los pintores, escultores, famosos, ellos entre sus obras, ellos mezclaban sutilmente, lo que hablabas de que las cosas van con sutileza, el sincretismo, porque de una forma sutil ellos daban mensajes ocultos a través de sus obras, y ellos dejaban ver sus orígenes plasmados en las obras que ellos hacían, y que a otro pueblo les brillaban los ojos por la gran obra que habían hecho, pero ellos estaban encubiertamente metiendo sus adoctrinamientos, metiendo ellos sus contaminaciones,
sin que ellos se dieran cuenta. Y por eso es que otros pueblos adoptaban eso de la música, bueno, lo que les interesa es que rime, que se escuche bonito. Por ejemplo, aquel canto que te he comentado yo y que hablaba con un hermano, platicábamos de que dice, veo miles de naciones. ¿Cuáles miles de naciones? No hay miles de naciones que hoy cantan a su nombre. No son miles de naciones. Lo que la Biblia dice que son miles de todas las naciones. Eso es lo que dice la Escritura. Pero como no rima decir eso, entonces pongámosle miles de naciones. Entonces, y así hay un montón de cantos que podríamos irle viendo el trasfondo, pero al final de cuentas solo son rimas y mezclas de sonidos, Esto, de ritmos, esto lo que que hablabas. están hablando de el trasfondo que hay dentro de, pongamos, en un arte, dentro de la música está la sublimación. Exacto. Lo sublimado, los mensajes ocultos. Y lo que hablabas, cuando alguien, un mundano, se pone a crear música, lo hace basado en experiencias, ya sea de pecado, de adulterio, de cualquier cosa sentimental. Entonces hay un espíritu que lo hace escribir esa música. Y lo que habla es la inspiración de ese espíritu. Y hace y le da la armonía, la música, las notas, etc. ¿Qué pasa entonces? Como lo que hablaba con el saco sobre el hombro. ¿Qué espíritu tenía esta persona para hacer ese canto? Y ahora le vengo solo a cambiar letra. Ahí hay una mezcla de un espíritu demoníaco, como dice, cantándole a Dios. ¿Qué? Esto. Y es que eso es preocupante, ¿sabes por qué? Porque hay gente que cree que está bien. Sí. Y les han enseñado que está bien. Y ahí vemos, por ejemplo, y es que esa parte es la complicada, porque entonces no creemos que Dios puede traer un cántico nuevo. Y bien. Es por la incredulidad, hermano. Y lo que le decía, el enemigo ha vendado el entendimiento de la gente. Y esto va a ser siempre el acabose en todo hijo de Dios, si no se consagra. Miren lo que dice este pasaje, y aquí ustedes lo ven. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Ahora, reluzcamos esa vestidura, pues, ¿verdad? Que nos vean, que digan, verdaderamente este es un hijo de Dios. Y aunque para el resto del mundo seamos legalistas, seamos dinosaurios, seamos que no estamos apegados como un líder religioso de la religión tradicional dijo que iba a cambiar la Biblia, sí, porque ya era caduca. Para estos tiempos ya no funcionaba. ¿Cómo es eso, hermano? La palabra no pasará, y los cielos y la tierra pasarán, pero esto no pasará si es eterna. Es como decir también a aquellos que dicen, no, ese pastor ya está muy grande, ya está muy viejito, ya no lo escuchemos, ahora escuchemos mejor a uno que sea joven, así, mejor se va al gimnasio y se mira así fit, fisiquín. No, pero vamos a eso, porque ellos creen que él viene con una mentalidad nueva, y no es que venga uno con mentalidad ni antigua, ni nueva, ni presente, ni futura, sino es esta. Que venga con el llamado, que venga con el llamado de Dios a escuchar lo que él dijo. Amén. Mire, hace unos días vi algo que decía uno hablando de los músicos, decía, ¿por qué el pastor no nos dice cuál es el tema que va a hablar? Y no que cuando ya está ahí tenemos que estar viendo nosotros qué canto vamos a tocar después, así, vamos a tocar después de que él predique para la administración. Nadie le ha enseñado a esa gente que uno no fabrica mensajes, uno recibe mensajes. Amén. Y los predica. Y que aún cuando uno sienta algo en el corazón,
el Señor en el último momento se lo puede cambiar. Porque ese fue el mensaje que le pasó a Jonás. Incluso Pablo. A Pablo le cambió ese mensaje le también. cambió el mensaje porque Sí. decía, yo les traía vianda, Sí. pero ya me di cuenta que ahorita, aquí, a la hora de rajar cote, ahorita que estoy acá, ustedes no están listos para la vianda. Sí. Les digo, me cambiaron el mensaje. Y ellos mismos dicen, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. O sea, había Espíritu Santo. Fíjate que nosotros pensamos esto. Había comunión. ¿Tú qué con el opinas? Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, sí, bueno, entonces fluyamos. Va, y lo otro es, no entienden que no hay ministros. No hay ministros que tengan ellos que decidir por sí mismos, voy a cantar esto o no voy a cantar esto, sino que es lo que el Espíritu está imponiendo en sus corazones. Y es que esa parte es bien complicada. Y esa parte es bien difícil. Porque es una estructura humana y no le han permitido que sea el Espíritu Santo el que obre y que sea Él el que dirija para dónde. Ahora, yo tal vez solo quiero comentar algo acá, que no estamos nosotros en contra No, ni de definitivamente que, no. ni de que tenga una buena técnica, No. ni de que Él venga Mejor y busque todavía. mejor si tiene una buena técnica. Y tal vez solo como para apuntalarlo, para no desviar, tal vez los que quieran practicarlo, que lo practiquen y que lo hagan bien y que se preparen y que se instruyan y que lo hagan con excelencia y que sean de los mejores que lo van a hacer. Sí. ¿Sí? Humanamente hablando, que se preparen y tengan las habilidades necesarias. Pero sobre todas las cosas, que busquen al Señor. Sí. Y que sea el Espíritu Santo el que les diga, con la técnica que tienen, que les diga qué notas tocar, que les diga qué mensaje predicar. Recibir la inspiración del Espíritu. Exacto, que Dios les permita que venga un Espíritu sobre ellos y que puedan venir y fluir con un cántico nuevo, con una adoración que realmente brota del mismo corazón de aquel que muere, porque veíamos que la adoración no es cantar lento, ni bonito, ni espacio, No. sino que adorar es morir, adorar es caer postrado, adorar es rendirlo Sacrificio. todo, es sacrificio, es holocausto. Dice que la alabanza tiene que ser como una esencia fragante para Dios. Amén. Y eso no se hace. Por eso es lo que decías, qué tan importante es que al ministro, el que ministra la alabanza, sea guiado por el Espíritu Santo, porque de esos deditos guiados que Él adiestra mis manos, mis dedos para la batalla, Amén. porque la alabanza es una batalla, es en el ámbito espiritual, nosotros batallamos siempre. Mucha gente dice que voy a ir a batallar espiritualmente solo para orar. No, en la alabanza hay batalla. Amén. Sí. ¿Verdad? La adoración y todo lo que nosotros hacemos, en la prédica hay batalla. y nosotros, cuando nosotros estamos oyendo lo que el ministro a dónde nos lleva. ¿Qué hacían los levitas? Los levitas lo que hacían era meter al pueblo a la presencia de Dios. Amén. Y esa es la función del ministro de alabanza. Pero hoy ¿qué? Hoy solo mueven el cuerpecito, ¿va? Fíjense que aquí algo tan importante que se ha dejado de hacer, como hablabas, para los jóvenes, porque la mayoría de música es casi, dijéramos, para los jóvenes, es para todos, pero sí, ellos son los que han acaparado eso, que tocan los instrumentos, que la juventud, pero no les gusta ese mensaje. Eclesiastés 12: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. sí. Esto lo han dejado por un lado. Yo he visto músicos que vamos a ensayar menos orar. La autosuficiencia de su intelecto, de sus conocimientos, las habilidades que Dios les ha dado, lo manejan humanamente, no los maneja el Señor. Y entonces se da lo que les estoy hablando, de que ministran al pueblo. Pasan al púlpito y un solo, ¿qué es lo que se están dando a dar a ellos mismos? Ya no es agradar a Dios, no, ellos. Y se echan unos solos, como le dicen ellos, ¿va? Con el bajo, con la guitarra, con la trompeta, un solo de batería.
¿Qué dice la gente? ¿Dirán gloria a Dios? No. Qué chilero ese cuate, cómo toca de bien. Sí, sí. Y el mismo ministro es el que pone eso, porque él es el que manda incluso a construir las plataformas con las grandes cabinas de cristal y al centro y elevadas para que el que está el baterista ahí está. Es simple y sencillamente como címbalo que retiñe. Sí, yo lo que creo Nadie se aperciba de la batalla. Yo lo que veo ahí es que esa, digamos, puede ser un escenario que esté ahí, pero lo que realmente el ministro tiene que estar enfocado que si, yo veo mejor de esta forma, si tiene la oportunidad de hacerlo está bien. Sí, está bien. Sí, pero es que no sea la motivación hacer pero eso. es que no es esa la motivación. No. El objetivo no es tener un altar bonito, unas luces bonitas, una buena cabina, un buen micrófono, un buen teclado, un buen grupo. No, el objetivo no es ese. El objetivo es adorar a Dios. ¿Cómo está el corazón? El objetivo es que los que se presentan al altar vengan y se paren con un corazón sincero. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, perdón, si se les ha pasado estar cuando está en un culto y se va la luz, que la alabanza no sabe qué hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos tan atados a que tiene que haber una melodía, un ritmo para poder cantar algo. Y no es así. No es así. La alabanza y la adoración no necesita música. No. Claro, la alabanza con un ritmo, porque la Biblia lo dice en el Salmo 150, ¿va? Que dice que le hagamos fiesta al Señor todos los que respiramos, con címbalo, con todos los instrumentos. Entonces, a Dios sí le gusta eso, y es aprobado por Él. Ahora, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bajo su guianza. Sí, por eso es que yo les decía que no es si está la cabina, sino que está bien. ¿Por qué? Porque lo que vos decís, pero si el objeto de culto es que miren al que está tocando, al que está si el objeto de culto es ese, esa es la desvirtuación, y esa es la mezcla que se puede dar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vemos eso dentro de los conciertos mundanos, digámoslo de esta forma, en donde el objetivo es que vean a los artistas. Sí. En el caso de la iglesia no es ver artistas. No. En el caso de la iglesia es lo que dice el Salmo, hacerle fiesta a Él. ¿Con qué? Con todo. Sí. Y eso es el objetivo. Y esas son las cosas que al final de cuentas se han ido introduciendo dentro de la iglesia, como el sincretismo que está mermando la espiritualidad de las congregaciones. Y ahí ni siquiera, bueno, realmente hay muchas cosas más que hablar, porque todavía nos falta hablar. Y entonces, ¿qué impacto tiene eso dentro de la vida de los hermanos y cómo eso impacta a las demás personas? Sí. O sea, sí. Hay muchas cosas que ver ahí. Para ir terminando, poco, dale. Dice en el Salmo 27:4, en la parte segunda, que cuando vayamos a la casa de Jehová, sean todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, a buscar. ¿Verdad? Y eso, como yo les he dicho a los hermanos, ¿verdad? ¿A qué venimos a la casa de Dios? Ahora, tengo que votar, pero mire, excusa para no venir. Santifiquémonos, no nos apartemos del camino que es Cristo. Y otra cosa, roguemos al Señor, porque Él es el único que puede quitar toda venda de los ojos de los creyentes incrédulos. Qué paradoja, va. Sí. Pero sí. Aquí estamos dándole la gloria a Dios. Amén. Sí, entonces hermanos, ya para ir terminando y vamos a orar para despedirnos. Solo ese pasaje de 2 Corintios 6 me pegó, la verdad,
Porque también, hermanos, no solo es el hecho de que les digamos, miren, estas cosas no son descubrir algunas cosas que podemos encontrar en nuestro corazón, en nuestra casa, en la iglesia, donde nos congregamos, etcétera. Pero la Biblia nos enseña, nos instruye cómo buscar al Señor. Y Pablo está diciendo acá lo que hablaba Pastor Elí, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y he aquí vivos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como teniendo nada aunque poseyéndolo todo. Amén. Es un evangelio completo. Este es un evangelio completo, que lo tiene todo. El castigo, bueno, la reprensión y el castigo, la enseñanza y también el premio, la recompensa. Como te decía el canto en la mañana, el canto que decía, ya viene la recompensa. Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si el galardón ya viene, es porque el que trae el galardón viene antes. Amén. Amén, hermanos. Pues, la verdad es que siempre es una bendición estar acá. El tiempo siempre se hace corto y vamos a terminar hoy con una oración invitándolos a ustedes para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook. Hoy por la noche vamos a estar conectados una vez más a las 10 de la noche para tener un tiempo de oración. Si usted tiene alguna petición, búsquenos ahí en las redes sociales, aparecen nuestros números de teléfono, puede mandar a pedir las peticiones de oración que usted necesite y los esperamos todos los días lunes a las 10 de la noche por medio de Facebook que estaremos transmitiendo. Y primero Dios, la próxima semana, el lunes a las 8 de la mañana, por medio de la radio Revelación y Verdad en el dial 1000 en AM, usted nos puede encontrar también con el programa Una Sola Voz, y con la ayuda de Dios también en la próxima semana vamos a estar abordando otros temas en la segunda parte de lo que vayamos viendo semanalmente. Entonces nos quedamos despedidos con esta oración y que Amén. el pastor nos cierre y que bendiga sus vidas y que bendiga lo que se va a hacer en su casa y en esta semana. Que Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Vamos a orarle al Señor y no está de más. Ahí con sus ojos cerrados que usted pueda tener una intimidad con el Padre en el nombre de Jesús y pedirle al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos quite el velo de nuestro entendimiento para poder ver la gloria de Cristo. Es necesario, hermanos, que aceptemos la verdad del Señor. No pongamos oídos a otras cosas que nos desvían de la verdad. El consejo del Señor es verdad y es vida. Y esto es lo que vamos a hacer. Si usted desea ahí, que nos ve, levantar sus manos y humillarse delante del Señor, porque eso es el propósito de estos programas, sí. Que abramos nuestros ojos espirituales y podamos nosotros humillarnos ante la preciosa presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, agradecidos porque todavía tenemos la oportunidad de hablar de tu palabra con libertad. Hoy ruego, Señor, a ti, Padre, en el nombre de Jesús, sea quitada toda venda del entendimiento de los ojos espirituales de tus hijos. Y aquellos que no te conocen, Señor, por favor, ten misericordia y dales un lugar para compartir tu palabra. Yo bendigo cada vida, bendigo los hogares, bendigo cada matrimonio, bendigo cada joven, cada niño, cada señorita, cada anciano, cada anciana. Bendigo a estos siervos que están a la par mía, Señor, para que llevemos, Señor, tu palabra, la oportunidad que nos das, sea para llevar la gloria tuya, Señor, a esos hogares, y que tú, Señor amado, seas exaltado en todo para la gloria de tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les... Declaramos que tú eres un Dios
eres un Dios de amor.